Supercrack Estrella presenta Longinos, el viajero del tiempo. Longinos, el hombre que alanceó a Cristo. El Evangelio de San Juan, 19:34, cuenta que, cuando los romanos vieron a Jesús ya muerto en la cruz, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, símbolos, según los padres de la Iglesia, del bautismo y la Eucaristía, los sacramentos del rescate redentor de Cristo. La tradición cristiana nos habla de ese soldado. Se llamó Longinos y fue quien, al sentir la sacudida de la tierra tras la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mt 27:54. Se convirtió al cristianismo y, según San Beda el Venerable, 673-735, doctor de la Iglesia, murió mártir. Así figura en el martirologio, y como santo es venerado. La fuerza dramática de la figura de Longinos no se le ha escapado ni a la literatura ni al cine. Dos ejemplos. Louis de Wohl, 1903-1961, célebre agiógrafo, le consagró la novela La lanza, y en la película La historia más grande jamás contada, 1965, de George Stevens, John Wayne hace un cameo interpretándole durante los segundos precisos para esa confesión de divinidad. El eterno mercenario. Y es ahí donde se cruzan de nuevo los rumbos de Wayne y Sadler. Porque Barrie aprovechó una leyenda sobre Longinos para crear toda una colección de libros de literatura bélica de evasión. Casca, el eterno mercenario, 22 novelas publicadas desde 1979 hasta su muerte, de las que vendió millones de copias, reverdeciendo con la pluma la gloria alcanzada con la voz. Según esa leyenda, Jesucristo habría ordenado al centurión, por haber hollado de tal forma su cuerpo, vagar por el mundo hasta su segunda venida: soldado, tú eres feliz siendo lo que eres. Así que seguirás siéndolo hasta que nos encontremos de nuevo. Ahora me voy con mi padre, y tú me acompañarás un día. Esta imaginativa historia, con ecos de las palabras reales de Jesús al buen ladrón, es el pretexto que utiliza Sadler para situar a Longinos, Casca Rufio Longinus, en una multitud de escenarios bélicos a lo largo de la historia. Padece torvas injusticias, recibe graves heridas en ocasiones mortales, pero siempre es milagrosamente sanado para continuar su peregrinaje secular a la espera de la parusía. La cubierta de la primera novela de la serie representa, de hecho, al mismo Sadler con una gorra militar sobre una representación del Calvario. Porque la historia arranca en Vietnam, cuando el soldado Casey llega herido al hospital de Nha Trang, donde los médicos dan por segura su muerte. Será al no cumplirse ese pronóstico cuando descubramos que estamos ante Longinos, que lleva 2000 años combatiendo en cumplimiento de las divinas palabras. Misterioso tiroteo. Sadler murió en circunstancias no aclaradas. En el otoño de 1988 fue tiroteado en Guatemala cuando se subía a un taxi con una mujer, y quedó en coma. El editor de la revista mercenaria Soldier of Fortune, soldado de fortuna, Bobby Brown, sufragó su traslado hasta Estados Unidos, y quedó ingresado en un hospital de veteranos de Tennessee. 14 meses después, el 5 de noviembre de 1989, moría sin haber despertado, llevándose a la tumba la causa de los disparos fatales. Se ha hablado de suicidio, de un crimen pasional o incluso de un ajuste de cuentas por estar él implicado, según se dijo, en armar a la contranicaragüense. Lo cierto es que este oficial, que realizó esta novela de ficción de Longinos, conocía los detalles de los viajeros del tiempo Caballo de Troya, y su novela sobre Longinos nos está contando algo que en realidad no era una ficción sino algo muy real, por esa razón lo eliminaron. El sargento Barrie Sadler y Longinos, soldado eterno por mandato de Cristo. El centurión que alanceó a Jesús se hizo cristiano y murió mártir. Sobre él han circulado leyendas hasta nuestros días. Esta es una. La fuerza dramática de la figura de Longinos no se le ha escapado ni a la literatura ni al cine. Dos ejemplos. Louis de Wohl, célebre agiógrafo, le consagró la novela La lanza, y en la película La historia más grande jamás contada, 1965, de George Stevens, John Wayne hace un cameo interpretándole durante los segundos precisos para esa confesión de divinidad. La primera novela de la serie, El eterno mercenario. En otra novela, la de J. Benítez, tenemos: los dos militares, conocidos con los nombres clave de Jason y Eliseo, fueron voluntarios para el viaje en el que convivieron con personajes bíblicos de la talla de los discípulos, Lázaro o el propio Jesucristo, siguiéndole en algunos de sus momentos más famosos y emblemáticos hasta acompañarle en la cruenta tortura y crucifixión del supuesto Hijo de Dios.
Jason, aquel viajero del tiempo, que pudo comprobar la realidad de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios, de alguna manera se convirtió en el profeta de nuestros tiempos. Él daría cuenta del terrible camino que está siguiendo la humanidad, tan alejada de lo que Jesús nos dijo. Jason está en su viaje de tiempo en Israel en busca de Jesús, pero antes de encontrar a Jesús, Jason se encuentra de forma casual y fortuita con unos centuriones romanos. Entre esos centuriones está Longinos, aquel que clavó su lanza en la cruz. En un video de Supercrack Estrella recree ese encuentro. Longinos, el centurión romano que clavó su lanza en Jesús en la cruz, y Jason, el viajero del tiempo. Hay una historia confusa, oculta, y que parece que Longinos también pudo ser un viajero del tiempo. El destino de Longino no es seguro, pero se lo veneró como mártir, fijando su muerte en la localidad de Gabala, Capadocia. Su cuerpo pasaba por haber sido hallado en Mantua, Italia, en el año 1303, junto con la Santa Esponja empapada de la sangre de Cristo. Se le atribuía, extendiendo su papel en el Gólgota, el haber acercado dicha esponja a los labios sedientos del Redentor. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Longinos apareciera en el año 1303? Era un viajero del tiempo. Esta historia está confusa, no queda claro qué fue lo que encontraron, un cadáver, o un ser vivo, y si estaba vivo Longinos, ¿cómo podía estar 1303 años en el tiempo? San Longinos o Longino de Cesarea fue, según algunas tradiciones cristianas, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza, conocida como la Santa Lanza. El individuo no tiene nombre en los evangelios que relatan el hecho, pero suele identificarse con el centurión que, ante la muerte de Jesús, exclamara: «En verdad este era el Hijo de Dios». La leyenda de Longino se originó en la Baja Antigüedad y el Medioevo, agregando datos sobre su vida, su nacimiento en Lanciano, Italia, su conversión al cristianismo y su muerte, hasta llegar a ser considerado un santo por la Iglesia Católica y otras comuniones cristianas. El Evangelio, San Marcos 15, 29, narra que un centurión traspasó con su lanza el corazón de Jesús del que brotó sangre y agua. Según la tradición, ese centurión se llama Longino y es de la ciudad de Lanciano. La escritora Sabina Baring-Gould comenta, a propósito del tema, que el nombre de Longino no aparece en autores griegos anteriores al patriarca Germano, en 715. Es casi seguro que el nombre sea una latinización del griego, longe, la palabra utilizada por el texto de Juan, y apareció por primera vez un manuscrito iluminado de la crucifixión detrás de un lancero. Dicho manuscrito, una versión siríaca del Evangelio según Juan ilustrada por un tal Rábulas, data del 586 y se conserva en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Allí se lee en letras griegas la palabra Longinos escrita tal vez en la misma época en que se realizó la figura. Versiones posteriores de la leyenda de Longino aseguran que era ciego, y que el contacto con la sangre del Salvador le devolvió la vista. También dicen que ayudó a lavar el cuerpo de Jesús después del descenso de la cruz. El destino de Longino no es seguro, pero se lo veneró como mártir, fijando su muerte en la localidad de Gabala, Capadocia. Su cuerpo pasaba por haber sido hallado en las reliquias contenidas en las sagradas urnas, fueron llevadas por el soldado que atravesó con la lanza el costado de Cristo. Las preciosas reliquias de Jesucristo han sido acogidas desde hace casi 2 milenios en la Catedral de Mantova y se encuentran contenidas en las así llamadas sagradas urnas. Las reliquias fueron llevadas a la ciudad lombarda por Longino, el soldado que atravesó con una lanza el costado de Jesús. De la herida salieron sangre y agua que, cayéndole sobre el rostro, le curaron los ojos enfermos y lo hicieron convertirte a la fe cristiana. Junto con la Santa Esponja empapada de la sangre de Cristo, se le atribuía, extendiendo su papel en el Gólgota, el haber acercado dicha esponja a los labios sedientos del Redentor. La reliquia favoreció su culto en el siglo XIII, enlazándose con los romances del Grial y las tradiciones locales de milagros eucarísticos, construyéndose una capilla consagrada a San Longino y la Santa Sangre en la iglesia del monasterio benedictino de Santa Andrea, bajo el patronato de los Bonacolsi. En cuanto a las reliquias, fueron divididas a diversos lugares de Europa, Praga entre ellos, y el cuerpo llevado a la iglesia de San Agustín, en el Vaticano. Sin embargo, también en Cerdeña se creía poseer el cuerpo del centurión romano que confesar a la divinidad de Jesús. Durante la Edad Media, y en tiempos posteriores, la lanza de Longino fue un objeto de profundo interés, se la relacionó con las leyendas del Santo Grial y se especuló con sus poderes ocultos. Algunos la llamaron, por ello, la lanza del destino. No queda nada claro qué quiere decir su cuerpo fue encontrado en el 1303 en Italia, cuerpo vivo o cuerpo muerto.
con más de 1000 años de diferencia de la época en la que vivió. Las reliquias contenidas en las sagradas urnas fueron llevadas por el soldado que atravesó con la lanza el costado de Cristo. Las preciosas reliquias de Jesucristo han sido acogidas desde hace casi 2 milenios en la Catedral de Mantova y se encuentran contenidas en las así llamadas sagradas urnas. Las reliquias fueron llevadas a la ciudad lombarda por Longino, el soldado que atravesó con una lanza el costado de Jesús. De la herida salieron sangre y agua que, cayéndole sobre el rostro, le curaron los ojos enfermos y lo hicieron convertirte a la fe cristiana. La llegada a Mantova. Longino recogió la sangre que había empapado la tierra a los pies de la cruz, la custodió junto a la esponja que había servido para dar de beber a Cristo en el Gólgota. Luego llegó a Mantova, donde escondió las preciosas reliquias en el hospital para los peregrinos en que había encontrado albergue. El 2 de diciembre del 37 Longino fue martirizado en el distrito de Capadocia. Reliquias auténticas. La caja con las reliquias fue encontrada en el año 804, en el jardín del Hospital de Santa Magdalena, donde fue sepultada junto a Longino. En ese momento, el pontífice León III enviado a Mantova por el emperador Carlomagno declaró la autenticidad, recibiendo como regalo una porción para el emperador. Del monasterio a la basílica. Nuevamente ocultadas, temiendo su profanación por parte de los húngaros que amenazaban invadir Mantova, las reliquias fueron redescubiertas en el 1048, en la época de Beatrice y Bonifacio de Canosa, que mandaron construir en el lugar del descubrimiento un monasterio benedictino y una iglesia, que luego fue destruida para dejar espacio al edificio de la actual Basílica de San Andrés, querida por Ludovico II Gonzaga. La Barca de la Ascensión. En el pasado, con ocasión de la exposición de las reliquias, se llevaba a cabo la Barca de la Ascensión organizada por los pescadores. Era una especie de espectáculo alegórico durante el cual algunos pescadores, interpretando a los apóstoles Pedro, Juan y Andrés, lanzaban peces y anguilas a la multitud llevándolos en una barca que cargaban desde la Catedral de San Andrés. Las 12 llaves. Por tradición, cada año en la tarde del Viernes Santo se lleva a cabo la ceremonia para la apertura de las arcas que custodian los dos preciosos relicarios, que son expuestos a los pies del Cristo crucificado en el ábside de la catedral. La apertura es una operación laboriosa que implica el uso de 12 llaves, conservadas por las autoridades eclesiásticas y estatales. Se van abriendo las cerraduras de las arcas una después de la otra entre el silencio de los presentes. A los pies del Cristo crucificado. Cuando finalmente los dos relicarios están fuera, el obispo incensándolos pronuncia una oración. Las sagradas urnas que sostienen una el obispo y la otra el sacerdote, recorren la cripta y las estrechas escaleras que llevan a la basílica, luego las dos urnas con las reliquias se ponen a los pies del Cristo crucificado del lado izquierdo del ábside de la catedral. Y este es el momento más solemne de la ceremonia. Puede haber una pista de que aquí en Mantua, el lugar donde se dice fue hallado el cuerpo de Longinos, hay un portal dimensional está en cámara nupcial del Palacio de Ducal, Mantua, Italia. Al pararse en el centro de la cámara nupcial medieval del Palacio Ducal de Mantua y mirar hacia arriba, el espacio cerrado se amplía mágicamente. Repentinamente, aparece un rayo de inalterable bello cielo azul, a través de una abertura circular, oculus, bordeada con figuras angelicales. Increíblemente, la barrera del techo parece haberse disuelto, revelando una arquitectura invisible que impulsa a tu alma en dirección a lo divino. El efecto es obra del artista italiano Andrea Mantegna, un genio de la dramática perspectiva escorzó y de representar figuras de forma ilusionista di sotto in su, o de abajo hacia arriba. Mantegna vio la superficie plana de un lienzo o un techo como una oportunidad de llevar al observador en un viaje espiritual hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Considerado como el primer artista de la antigüedad en utilizar tal ilusión como una dimensión del diseño de interiores, Mantegna le dio una nueva vida religiosa a un truco pagano. La Cámara de los Esposos, también denominada en las antiguas crónicas como Camera Picta, cámara pintada, es una habitación ubicada en el torreón nordeste del Palacio Ducal de Mantua, Italia. Es mundialmente célebre por el ciclo de pinturas al fresco que decora sus paredes, obra de Andrea Mantegna, y realizado entre los años 1465 y 1474. Mantegna ideó una decoración que recubriera todas las paredes y el techo, adecuándose obviamente a los límites arquitectónicos, pero al mismo tiempo trascendiendo esos propios límites físicos de la estancia. El tema general es la celebración político-dinástica de la familia Gonzaga, con la ocasión de la elección como cardenal de Francesco Gonzaga. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.